Tintán, Germán Valdés, conocido popularmente como Tintán, fue un pilar de la comedia en la época de oro del cine mexicano, destacándose por su carisma y talento único para mezclar la cultura pachuco con el humor popular. A lo largo de su carrera, protagonizó más de 100 películas y dejó una huella indeleble en la cultura mexicana. Sin embargo, detrás de su contagiosa risa y espíritu vibrante, Tintán enfrentó serios problemas de salud. Tras pasar 18 días en el Hospital de la Anda, falleció el 29 de junio de 1973 a causa de una hepatitis que evolucionó a cirrosis hepática y se complicó con un cáncer de páncreas, una enfermedad que desconocía padecer. En sus últimos días, necesitaba grandes dosis de morfina para soportar el dolor. Su muerte fue un golpe devastador para el público, que lo había amado tanto en la pantalla como en la vida real. El funeral de Tintán, celebrado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, reunió a una multitud de amigos, familiares y admiradores, todos deseosos de rendir homenaje a un hombre que había traído tanta alegría a sus vidas. Sus hermanos, Ramón Valdés y Antonio el Ratón Valdés, llevaban el ataúd en una muestra de dolor y respeto profundo, convirtiendo esa imagen en un símbolo de amor fraternal que sigue siendo recordado hasta el día de hoy. Ramón Valdés, la imagen de Ramón Valdés, conocido por millones como Don Ramón en El Chavo del Ocho, y Antonio Valdés, conocido como El Ratón, cargando el ataúd de su hermano Germán, capturó la esencia del luto familiar. Esta fotografía, tomada durante el funeral de Tintán, se convirtió en un poderoso recordatorio del amor y la unión que caracterizaba a la familia Valdés. Aproximadamente 3.000 personas asistieron al funeral, incluyendo a su viuda Rosalía Julián, sus 6 hijos, su hermana Guadalupe y una gran cantidad de sobrinos y nietos. La presencia de sus seres queridos fue un reflejo del profundo impacto que Germán Valdés había tenido en la vida de quienes lo conocieron, tanto dentro como fuera de la pantalla. Luis Aguilar, conocido como el Gallo Giro, fue uno de los rostros más emblemáticos del cine ranchero en México. Con su imponente presencia y su talento para la música, Aguilar se ganó el corazón de millones. Falleció el 24 de octubre de 1997, a los 79 años, víctima de un infarto masivo al miocardio mientras dormía en su hogar. Fue su esposa, Rosario Gálvez, quien lo encontró sin vida. A pesar de que Luis había sufrido en silencio de problemas de salud como arritmias, policitemia y enfisema pulmonar, su fallecimiento sorprendió a muchos. Había expresado su deseo de partir de este mundo mientras dormía, un deseo que se cumplió. Su funeral, que atrajo a cerca de 15.000 personas, fue un evento lleno de emociones donde se celebró su vida y legado artístico. Sus cenizas fueron divididas, una parte depositada en la Iglesia de la Cruz en Jardines del Pedregal y otra esparcida en el mar, cerca de Cancún, cumpliendo así con sus últimos deseos. La figura de Aguilar sigue siendo recordada como una de las grandes estrellas del cine mexicano, y su música continúa resonando en el corazón de sus admiradores. Dolores del Río, una de las actrices más destacadas del cine mexicano y pionera en Hollywood, falleció el 11 de abril de 1983 en Newport Beach, California. Conocida por su elegancia, talento y contribución al cine en ambos lados de la frontera, su muerte marcó el fin de una era. El funeral de Dolores del Río fue un evento multitudinario celebrado en la Ciudad de México, donde alrededor de 50.000 personas se reunieron para rendirle homenaje. Inicialmente, sus cenizas fueron depositadas en el Panteón Civil de Dolores, pero en 2004, con motivo del centenario de su nacimiento, fueron trasladadas a la Rotonda de las Personas Ilustres, un lugar reservado para honrar a las figuras más destacadas de la historia mexicana. Su funeral no solo fue una despedida, sino una celebración de su legado y de las puertas que abrió para futuras generaciones de artistas latinos en Hollywood. Vicente Fernández, el Charro de Buen Titán, fue una leyenda viviente de la música ranchera y una figura icónica en la cultura mexicana. Falleció el 12 de diciembre de 2021, a los 81 años, después de meses de lucha tras una caída en su rancho que resultó en un traumatismo cervical y el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Su funeral, realizado en su rancho Los Tres Potrillos en Guadalajara, Jalisco, reunió a cerca de 50.000 personas, entre familiares, amigos y una legión de seguidores. La Arena VFG, ubicada en el rancho,
abrió sus puertas para que miles de fanáticos pudieran rendir homenaje al ídolo que había sido una parte integral de sus vidas. Durante el funeral, su hijo Alejandro Fernández, visiblemente conmovido, dedicó unas emotivas palabras y una interpretación de amor de los dos frente al féretro, mientras su madre, doña Cuquita, se despedía entre lágrimas. Este evento no solo marcó el fin de una era en la música ranchera, sino que también subrayó el profundo amor y admiración que el público sentía por Vicente Fernández, un amor que perdura a través de su música y legado. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, fue un maestro de la comedia cuyos personajes, como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, se convirtieron en iconos culturales en toda América Latina. Falleció el 28 de noviembre de 2014 en Cancún a los 85 años, dejando un vacío inmenso en el mundo del entretenimiento. Su funeral, celebrado en el Estadio Azteca, reunió a más de 100,000 personas, convirtiéndose en uno de los eventos más emotivos en la historia del país. Durante la ceremonia, los asistentes, muchos de ellos vestidos como sus personajes, se unieron para despedir a un hombre que les había traído tantas sonrisas. Las canciones y frases célebres de sus series resonaron en el estadio, mientras familiares, amigos y fanáticos rendían tributo a un genio de la comedia cuyo legado sigue vivo en el corazón de millones. María Félix, conocida como La Doña, fue una de las figuras más icónicas del cine mexicano, famosa por su belleza, talento y fuerte personalidad. Falleció el 8 de abril de 2002, en el día de su 88º cumpleaños. Su funeral fue un evento multitudinario celebrado en el Palacio de Bellas Artes, un recinto reservado para las figuras más destacadas de la cultura mexicana. Más de 120,000 personas acudieron a despedirse de la diva, entre ellos figuras destacadas del cine y la literatura. La muerte de María Félix marcó el fin de una era en el cine mexicano, pero su legado sigue vivo, recordado por su impactante presencia en la pantalla y su contribución al séptimo arte. Juan Gabriel, el Divo de Juárez, falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años, dejando un legado imborrable en la música popular mexicana. Su funeral, celebrado en Ciudad Juárez y posteriormente en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, fue un evento de proporciones masivas. Más de 200,000 personas asistieron para rendir homenaje al cantante que había tocado sus vidas con su música. Artistas de renombre interpretaron sus canciones, y el evento fue transmitido en vivo para millones de espectadores. La muerte de Juan Gabriel fue una pérdida inmensa para la música, pero su legado continúa vivo en el corazón de sus fanáticos y en las nuevas generaciones que descubren su arte. Jorge Negrete, conocido como el Charro Cantor, fue una de las voces más queridas del cine y la música ranchera. Falleció el 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles, California, a los 42 años. Su cuerpo fue trasladado a México, donde una multitud de aproximadamente 10,000 personas lo recibió en el aeropuerto. El cortejo fúnebre recorrió las calles de la Ciudad de México, siendo un testimonio del inmenso cariño que el público sentía por él. La ceremonia culminó en el Panteón Jardín, donde amigos, familiares y colegas se reunieron para rendirle un último homenaje. Jorge Negrete dejó un legado que sigue vivo en la música ranchera y en el corazón de sus admiradores. Julio Jaramillo, conocido como el Ruiseñor de América, falleció el 9 de febrero de 1978 en Guayaquil, Ecuador, a los 42 años. Su velorio, que comenzó en Radio Cristal y luego se trasladó al Coliseo Voltaire Paladines Polo, atrajo a cerca de 200,000 personas, reflejando la profunda conexión que tenía con su público. El sepelio, realizado en el Cementerio General de Guayaquil, fue un evento cargado de emoción y tristeza, pero también una celebración de la vida y legado de uno de los más grandes íconos de la música latinoamericana. Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas, falleció el 20 de abril de 1993 a los 81 años, dejando un legado imborrable en la comedia y el cine mexicano. Su funeral, celebrado en la Ciudad de México, fue un evento nacional que reunió a más de 350,000 personas.
La procesión comenzó en el Palacio de Bellas Artes y recorrió las calles de la capital antes de llegar al Panteón Español, donde sus cenizas fueron depositadas en la cripta familiar. Cantinflas, con su estilo único de humor y su carisma inigualable, sigue siendo una figura legendaria en el mundo del entretenimiento. Pedro Infante, uno de los íconos más grandes del cine y la música mexicana, falleció el 15 de abril de 1957 en un trágico accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Su muerte conmocionó a México, y su velorio, celebrado en el Teatro Jorge Negrete, fue un evento de profunda emoción. Más de 300.000 personas acudieron a despedirse del ídolo de México. El cortejo fúnebre, acompañado por mariachis que interpretaron sus canciones más queridas, avanzó hacia el Panteón Jardín, donde el pueblo mexicano rindió homenaje a un hombre cuya voz y talento dejaron una marca indeleble en su cultura.